Argentina 1985, uno de los protagonistas aquí con nosotros, el doctor Luis Moreno Campos. Las críticas que se han hecho a la película, que algunas las he leído, yo no las comparto. Yo no las comparto porque creo que es una película y muestra una etapa, y que no muestre otras cosas no significa que se desmerezcan esas cosas. Pero a ver, doctor, se ha dicho por ahí que se desmerece la figura de Alfonsín, de la CONADEP y de organismos de derechos humanos. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que yo enseño sobre cómo las películas presentan conflictos, ¿no? Así que a mí me resulta fascinante una película que yo vi como se fue armando, cómo la fueron armando, que es sobre mí misma, así que yo conozco bien lo que pasa. Entonces, me resulta fascinante verla. Yo veo que es difícil para un director es presentar, un director tiene que presentar una historia en forma emotivamente interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo conocí el guión, yo le decía al director, no, lo presentás muy feo a Estracera al principio, eso no pasó, él nunca hizo que su hija persiguiera a su hija. Y él no me dio bolilla, él lo dejó igual. Y yo entiendo ahora, porque quería presentarlo una Estracera que hacía cosas raras, pero después transformó en un héroe, ¿no? Entonces, me parece que el director tiene visiones que uno no entiende, pero es lo que hace que una película sea interesante. Santiago Mitre hizo una película súper interesante que la gente puede ver como un... Sabemos todo el final, pero la ve con suspenso y está todo el mundo se queda pegado, ¿no? Entonces me parece que es genial en ese sentido. Los demás debates, no hace falta que la ponga en la película. Justamente, yo escribí este libro de nuevo. Yo este libro lo tenía hecho antes, lo reimprimimos y le pusimos como subtítulo Argentina 1985, pues yo quería participar en el debate. Pero claro, este libro lo van a leer 5.000 personas. La película la van a ver 1 millón de personas. Entonces, la gente normal ve la película, los que tienen mucho interés en el libro. Para mí, hay un par de temas que me gustaría que pasaran. Es cómo hacemos que este tema justamente se discuta en forma más seria en las escuelas, por ejemplo, en las universidades. Por eso el libro espero que ayude, porque todo lo que dicen de que el rol de Alfonsín está acá, el rol de los montoneros está acá. Hay capítulos sobre el rol de los montoneros, las del ERP, lo que pasaba. Eh, Todo acá se puede explicar, en un libro se puede explicar. En la película no, se ve que el director eligió otro camino y ya está. Eh, a mí me contó el director que él quiso hacer una película mostrando los diferentes aspectos. Porque usted la película de Juicio de la Junta puede ser de lo que hizo Alfonsín, lo que hizo Luder, lo que hizo la CONADEP, lo que hicieron los testigos, lo que le pasó a los generales. Muchas visiones puede hacer. Él al principio me dijo que había hecho un guión que eran de todas las partes. Y los productores dijeron, no, 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 fiscal, los fiscales, ese es el tema. Y bueno, y esa fue decisión. Entonces, él corta por los fiscales y después presenta a los testigos. Y la verdad, la película es súper atractiva y nos permite discutir. Justamente ahora hay que mejorar la discusión. No hay que mejorar la película, hay que mejorar la discusión. Y para eso me parece que hay que llevarla a las escuelas, universidades, y también a mí me gustaría que la película tenga impacto en cómo manejamos investigación, ¿no? Por ejemplo, en Rosario tenemos mafias que no estamos investigando bien, ¿no? Me parece que eh, digamos, yo le pregunto a chicos, ¿es posible que a vos te lleven preso de tu casa cuando estás durmiendo? No. ¿Que te lleven preso de un bar porque estás haciendo el Principito? No. ¿Que te torturen en la comisaría? Depende de la clase social. A los pobres más que a los ricos. Y que los maten a los pobres. Entonces, me parece que tenemos todavía mucho que progresar en Argentina de transformar lo que aprendimos en el juicio en operación. ¿Cómo hacemos investigaciones eficientes para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar mafias? Rosario es un buen ejemplo, ¿no? Algo habíamos hablado en el bloque anterior, sin spoilear la película, la escena donde usted se encuentra con el tío, creo que era un coronel, esa era la jerarquía, y hay una discusión ahí. ¿Eso pasó? No, en realidad la película, es cierto que yo tengo, mi familia, mi abuelo era general, entonces mi mamá amaba a los generales, mi mamá por eso, mi mamá vive en Olivos, entonces muchas veces iba a misa con Videla, ella lo quería mucho Videla. El general Menéndez es medio pariente, está casado con parientes la familia de mi mamá, y mis tíos eran coroneles. Entonces, pero un encanto, justamente en la película no lo presenta bien a mi tío ni a mi mamá tampoco, pero no importa, porque mi tío era un encanto, el tipo era un encanto, pero él tenía amor a su institución. Entonces, él lo fue a ver a Videla, que estaba internado en un hospital, y le dijo, general, es cierto, Moreno Campos es mi sobrino, y yo no lo puedo detener. Entonces, lo único que le puedo hacer, y le prometo que lo voy a hacer, le doy mi palabra,
que nunca más voy a hablar con él en mi vida. Y eso fue lo que hizo. Nunca me habló. Y 25 años después del juicio, me acuerdo que estábamos en una fiesta de casamiento, él tenía 85 años, y otro tío mío discutía con él. Pero, uy, ¿cómo no vas a hablar con Luis que está acá? No puedo, no puedo. Le di mi palabra a General Videla, no puedo. Entonces, era así. Entonces, y yo lo amaba por eso también. Digamos, a mí, los militares que yo conocí eran tipos súper derechos, súper comprometidos. Mi tío Bubi era fascinantemente, me ayudó un montón. Y después dejó de hablarme para siempre. Cumplía con su palabra. Entonces, esos son los militares que yo conocí, que eran bárbaros. Quizás también haya que entenderlo como esta película y como este hecho también. Yo he discutido esto con amigos. Te voy a tutear, doctor. A tu tío Bubi y a los que actuaron en ese tiempo también habrá que entender el contexto también, ¿no? Bueno, mi tío Bubi estaba retirado. Mi tío Bubi no tiene nada que ver con la represión. Él no tiene nada que ver. No, no, pero me refiero a la forma de pensar. Bueno, pero es que justamente la fuerza y la debilidad de los militares es el amor a la institución. Justamente, mi tío tenía un enorme... Mi abuelo, que era el general, tenía un campito en Córdoba, en La Calera, y se lo expropió a los militares. Los militares se lo expropiaron a él. Ellos perdieron su campo. Y la familia nunca dijo nada. No, bueno, lo necesitan, se llevan al campo. Y lo usaban el campo como campo de tiro, ahí en la zona esa. Entonces, por eso, mi familia militar son gente, mi abuelo estudió en Prusia en 1907, mi abuelo había sido uno de los primeros de su camada del colegio militar y estudió en Prusia. Entonces, eran tipos formados de una forma muy, muy principistas, muy exigentes, y bueno, yo los quería, y por eso yo no tenía ningún problema con ellos, pero también yo creía que no podían hacer eso, ¿no? Por eso para mí, justamente usaba a mi vieja como testigo de ver hasta dónde nos entienden. Pero mi vieja era muy buena, la película muestra una vieja mucho más dura, mi vieja era muy buena persona, entonces enseguida se reblandeció, ella enseguida se convenció. Ahora, la primera testigo, Adriana Calvo Laborde, mi vieja la leyó y cambió todo. Pero una cosa que pasa, en aquella época, si bien había una enorme distancia entre la gente afectada por la guerrilla y la gente afectada por los militares, porque acordémonos, la guerrilla afectaba a la gente. María Elena Walsh es recordada siempre porque ella publicó una nota en 1979 que se llamaba No quiero vivir en un país jardín de infantes, reclamando que no quería estar en lista de prohibidos, no quería, tenía derecho a pensar, no quería vivir en un país jardín de infantes. En esa nota tan valiente y tan interesante, ella agradece a los militares el triunfo contra la guerrilla, porque ella había sido víctima de la guerrilla y sobre todo los intelectuales argentinos habían sido víctimas de la AAA también. Yo hablé el otro día con Olivera, Héctor Olivera, que hizo La Noche de los Lápices, y él me contaba que en la época de la AAA, del gobierno de Isabelita, a él lo amenazaban, dice, nos amenazaban a mí por la Patagonia Rebelde, a Daniel Tiner por la Mari, y a Armando Bo por las películas con Isabel Sarli, que eran pornográficas. Y el que se escapó fue Armando Bo, según me decía Héctor. Héctor dijo, Armando se fue, dijo, no quiero vivir esto. Y yo por eso creo que Mirta Legrand, en alguna forma, yo siempre sentía que no estaba tan convencida Mirta de escuchar la Junta. Y me parece que es eso. Esa clase de gente, artistas, eran amenazados por la AAA y nunca por los militares. Los militares no los molestaron a ellos. Entonces, así como Mariana Walsh o Mirta Legrand sentían eso, que los militares los habían salvado, como mi vieja, esa es la gente que había que explicar lo que había pasado. Hoy, los chicos jóvenes creen que todo el mundo, el que no estaba de acuerdo, el que estaba de acuerdo con los militares era un perverso. No, en aquella época no había información, había manipulación de la información, y la gente estaba convencida de que los militares nos salvaban la guerrilla. Justamente usted piense que los militares son los que secuestran a las monjas francesas, pero le sacan una foto en la ESMA con el cartel de montoneros atrás de ellas, y se la adjudican a los montoneros. Y luego, la mejor prueba que presentamos en el juicio, la mejor prueba, fue un testimonio de Valéry Giscard d'Estaing, el presidente francés, que nos contaba que Macero lo fue a ver y le dijo que las monjas francesas habían sido asesinadas por el primer cuerpo de ejército. Porque la ESMA dependía formalmente del primer cuerpo de ejército. Así que
teníamos una confesión de Macera hecha al presidente de Francia. Pero bueno, esa mentira que la dictadura hizo y fue la que le armó a la gente la cabeza. Por eso la CONADEP y el juicio de las juntas tiene un impacto social tan inmenso. Los argentinos enfrentaron la verdad. Y la película ahora nos permite volver a enfrentar la verdad. La última pregunta, doctor, y agradeciéndote este contacto desde Nuremberg con nosotros. Tengo entendido que una de las cuestiones que más favoreció a la investigación en Nuremberg fue que los nazis tenían una predisposición a los archivos, a documentar y a tener todo en papeles y carpetas. Acá todavía estamos con alguna serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿dónde están los desaparecidos o dónde están los cuerpos de muchas personas? ¿Crees que eso se sabe? ¿Hay alguien lo sabe y que todavía no lo dice? Es una buenísima pregunta. El otro día me llamó una chica de Tucumán, una periodista de la Gaceta de Tucumán, y me contó, yo no sabía, que en los juicios que se hicieron en Tucumán ahora, en los últimos años, un oficial presentó las listas oficiales que él tenía. Él tenía copias de las listas oficiales. Así que yo no las vi, yo le pedí a la chica que me lo mandara, porque me parece que esas listas oficiales harían mucho bien, porque yo me acuerdo, a mí me contó Víctor Heredia, que tiene una hermana desaparecida, que su madre se murió triste porque nunca supo qué pasó con su hermana, ¿no? No puede enterrar a los muertos, es tremendo, es tremendo. Entonces me parece que tenemos una deuda que sería bueno mitigar, y es ver si algunos de los militares que hoy todavía tienen acceso a esas listas las pueden entregar. Eso sería muy bueno para las víctimas y para los argentinos en general. Doctor, desde la ciudad de Villa Carlos Paz, le agradecemos mucho. Hoy unimos Carlos Paz con Nuremberg. ¿En serio soy el primer periodista en hacer esta nota? Absolutamente. Desde que estoy en Nuremberg, nadie, no lee con nadie. Así que sí, tiene primicia mundial. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande y cariños a toda su familia. Señoras y señores, en voz alta, hoy con este lujo, el doctor Luis Moreno Campo, una mirada a Nuremberg, una mirada a Argentina y una mirada a los derechos humanos y a la respuesta que entendemos que siempre tiene que haber cuando se produzca una violación de este tipo, que es la que tiene que dar la ley. Semana que viene, gracias.